A fines del siglo XVII, el adversario principal de Inglaterra en la lucha por la hegemonía colonial pasó a ser Francia. Los intereses coloniales de Inglaterra y de Francia se entrechocaban en todo el mundo. En el curso del siglo XVIII, esta lucha fue el eje de toda la política exterior de los países europeos. En las guerras comerciales contra Francia e Inglaterra contaba con algunas ventajas. La principal consistía en que ya había pasado por su revolución burguesa, mientras Francia no hacía más que acercarse a ella. Tras de vencer constantemente a su rival, Inglaterra se convirtió en la fuerza política principal en la India. Se apoderó del Canadá y se convirtió en la primera potencia marítima. Los representantes de la burguesía han escrito montañas de libros acerca de la misión civilizadora de los colonizadores, que, al decir de ellos, llevaban la cultura y el humanismo a los pueblos atrasados. ¿Cuáles eran en realidad los métodos de la colonización y el trato a la población local? El hombre de ciencia inglés Hume escribió: la barbarie y las crueldades groseras y descaradas de las llamadas razas cristianas, perpetradas en todas las partes del globo contra todos los pueblos que pudieron someter, sobrepasaban todos los horrores habidos en cualquier época histórica por cualquier raza, sin excluir los más salvajes y bárbaros, los más despiadados y descarados. Los colonizadores practicaron en gran escala el sistema de robar gentes para venderlas como esclavos. Por ejemplo, en las Islas Célebes, en Indonesia, reclutaban a personas especiales que se dedicaban al rapto de muchachos y muchachas para convertirlos en esclavos. Esos forajidos entraban en trato criminal con los príncipes locales y se llevaban a los jóvenes que eran encerrados en prisiones secretas en las islas, donde se hallaban en condiciones terribles hasta alcanzar la edad apropiada para ser vendidos como esclavos. En uno de los relatos oficiales de la época se dice, por ejemplo, esta ciudad de Macassar está llena de prisioneros secretos, a cual más horrible, repletas de víctimas de la avaricia y la tiranía, encadenadas, arrancadas por la fuerza a sus familias. Para adueñarse de Malaca, los colonizadores holandeses sobornaron al gobernador portugués. En 1641 este los dejó entrar en la ciudad. Comenzaron su dominio matando al gobernador para no pagar la suma establecida. La explotación implacable y el saqueo ocasionaron la mortandad en masa de la población autóctona. En 1750, la provincia de Bang en Java contaba 80.000 habitantes, de los que en 1811 no quedaban más que 8.000. Los intentos de exterminar a la población aborigen era un fenómeno muy corriente. En 1703, la Asamblea Legislativa de Nueva Inglaterra acordó otorgar un premio de 40 libras esterlinas por cada cabellera de indio y por cada piel roja prisionero. En 1720, el premio por cada cabellera se elevó a 100 libras. En 1744 se señalaron las siguientes remuneraciones: por la cabellera de un hombre de 12 años en adelante, 100 libras esterlinas en nueva moneda; por un prisionero del sexo masculino, 105 libras; por una mujer o niño prisionero, 55 libras; por cada cabellera de mujer o de criatura, 50 libras. Así llevaban los colonizadores la cultura a los pueblos. Con ese espíritu de ahorro acumulaba el capital la burguesía. Quizá la página más repelente por su perfidia, su bajeza y su crueldad la escribieron en la historia los colonizadores ingleses de la India. En la década del 60 del siglo XVII se apoderaron de Bengala, la provincia más rica del país. El tesoro fue robado y luego se impuso a la población de la provincia una enorme contribución que debían pagar de preferencia los trabajadores. Los colonizadores utilizaron en gran escala el trabajo de los esclavos, obligando a trabajar gratis a los tejedores indios.
Las impunes violencias que ejercieron los conquistadores hicieron que la población huyese ante la sola presencia de un inglés. Como consecuencia del dominio de los piadosos colonizadores, en 1770 se desencadenó en Bengala un hambre terrible, como no la había registrado el país hasta entonces. A causa del hambre perecieron 7 millones de indios. El mismo procedimiento siguieron en el Principado de Karnataka, en el sur de la India. Obligaron a la población a pagar enormes impuestos, que se percibían mediante la violencia más descarada. Los campesinos y sus familiares eran encarcelados y cruelmente atormentados. Las mujeres y adolescentes se vendían como esclavos. En 1769 y 1770 los ingleses organizaron artificialmente el hambre. Compraron todo el arroz y solo lo vendían a precios fabulosos, mientras millones de seres humanos morían de hambre. Las autoridades legítimas, para incrementar el tesoro, vendían a los hambrientos medios de subsistencia a precios exorbitantes. Después de someter a Bengala y de ocuparla con sus tropas, los colonizadores ingleses se apoderaron del tesoro del Estado, llevándose unos 58 millones de libras esterlinas. A continuación impusieron contribuciones excesivas a la población. El dinero obtenido se invertía en el sostenimiento de los funcionarios ingleses, el pago de las tropas, la adquisición de mercancías indias. De esta manera, solo en 20 años, de 1760 al 1780, se llevaron mercancías por valor de 12 millones de libras esterlinas, sin desembolsar un solo penique. En el saqueo de Bengala, el oficial y funcionario colonial inglés Clive se apoderó de 200.000 libras esterlinas en oro y gran número de piedras preciosas del tesoro del Nawab, acusado de robo y exacciones durante su gestión en la India. Clive declaró en la Cámara de los Comunes: «La rica ciudad se hallaba a mis pies. El pujante Estado estaba en mi poder. Solo para mí estaban abiertas las puertas del sótano del tesoro, repleto de lingotes de oro y plata, de piedras preciosas. Yo no tomé más que 200.000 libras, señores. Hasta ahora no he dejado de admirarme de mi modestia». La Cámara de los Comunes llegó a la conclusión de que, si bien debía reconocerse los hechos del abuso de autoridad y exacción, cabía señalar que Lord Clive había prestado dignos servicios a Inglaterra. En los primeros 100 años de dominio de la India, en 1757 a 1857, los ingleses, según datos incompletos, se llevaron de allí valores por más de 1.000 millones de libras esterlinas. Los años de la formación de la clase burguesa se inscribieron en la historia con sangre y fuego. ¿Cuáles fueron los resultados principales de la primera etapa de la política colonial? El saqueo, el bandidaje, la trata de esclavos, el exterminio de tribus enteras e incluso de pueblos. Aseguraron a los colonizadores europeos la acumulación de capital, tan necesario para el desarrollo de la industria capitalista. El sistema colonial facilitó el desenvolvimiento del comercio y la navegación en proporciones inauditas. Aseguró un vastísimo mercado de venta para la industria. El sistema colonial creó gran número de fuertes fortunas privadas. Muchos capitalistas de Europa y de América, que ahora disponen del destino de sus países, son descendientes de piratas, contrabandistas, comerciantes de esclavos y otros delincuentes. Al propio tiempo, la política colonial impulsó el desarrollo del capitalismo en los países europeos, es decir, los ayudó a pasar de la organización económico-social feudal a la burguesa, más elevada. Otros fueron los resultados para los países de Oriente. Las diferencias principales son las siguientes. 1. Los valores y los tesoros de que se apropiaban los colonizadores eran llevados a la metrópoli
y solo allí se convertían en capital, es decir, se invertía en el fomento de la industria, el transporte y la agricultura. Para los países saqueados fue una pérdida irreparable, mientras que para la metrópoli eran nuevos recursos complementarios para el desarrollo de la economía. 2. La apropiación de las tierras campesinas en la metrópoli. Lo vemos en el ejemplo de Inglaterra. Dio lugar al surgimiento de la agricultura capitalista, o sea, de una economía de tipo más elevado. En las colonias no ocurrió lo mismo. El desalojo de los campesinos de las colonias tuvo como consecuencia principal la intensificación de la explotación feudal, la destrucción de fuerzas productivas del campo, la muerte de millones de seres humanos. Por ejemplo, el hambre de 1770, producida por las contribuciones rapaces de los ingleses, se llevó a 1/3 de la población de la rica y poblada Bengala, más de 10 millones de vidas humanas. La rapacidad de los holandeses en Java acarreó la despoblación de regiones enteras, la muerte en masa de la población, la lucha de gente que abandonaba los valles fértiles por las montañas. 3. La colonización del Oriente por los europeos fue acompañada de una considerable intensificación del empleo del. Así pues, la política colonial contribuyó al establecimiento de las nuevas relaciones de producción, relaciones burguesas, en Europa, en las metrópolis, mientras que en las colonias de Oriente tuvo como consecuencia el mantenimiento y consolidación de las viejas relaciones de producciones feudales. En la segunda mitad del siglo XVIII, primero en Inglaterra, luego en algunos otros países, se crearon todas las condiciones para la revolución industrial. 1. Los capitalistas disponían de grandes sumas de dinero acumuladas, como consecuencia del despojo de las colonias y de los beneficios del ventajoso comercio con los países de ultramar. 2. La revolución agraria, que privó de tierra a los campesinos, formó un numeroso ejército de personas carentes de toda propiedad y obligadas en consecuencia a vender su fuerza de trabajo. Lo mismo ocurrió como resultado de la ruina de los artesanos. 3. En unos países la revolución burguesa y en otros las reformas burguesas contribuyeron a la promulgación de legislaciones políticas y económicas que facilitaban el desarrollo de la gran producción. 4. La ruina de los artesanos y la revolución agraria crearon un vasto mercado interior para la venta de las mercancías que producían las grandes manufacturas. La expropiación del campesinado hizo desaparecer la industria complementaria rural, indisolublemente ligada a la agricultura, privados de los medios propios de producción y teniendo que vivir de la venta de su fuerza de trabajo. Los antiguos campesinos debían adquirir ahora los alimentos, las ropas y otros artículos de consumo en el mercado. El mercado interior se incrementó también a cuenta de los granjeros. No solo tenían que adquirir la subsistencia, sino también los medios de producción, aperos agrícolas, abonos minerales, etc. La manufactura, basada en el trabajo manual, no podía seguir satisfaciendo la demanda de mercancías. Se precisaba de las máquinas. Estas debían aparecer y fueron creadas. 2. Las etapas fundamentales del desarrollo de técnica. Las primeras máquinas, la máquina de vapor, la siderurgia y la minería, medios de comunicación. 2.1. Las primeras máquinas. La revolución industrial se inició en la producción algodonera. Era esta una nueva rama de la industria inglesa, que no estaba protegida por la ley contra la competencia extranjera. Los tejidos de algodón podían importarse a Inglaterra de otros países, sin el pago de grandes derechos de aduana. Por eso los hilanderos y los tejedores ingleses experimentaban grandes dificultades.